Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor, pongámonos de pie y abramos la palabra del Señor. Tito capítulo 2, versículo 1 al 10. Pongámonos de pie como reverencia a la palabra. Dice así la palabra del Señor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo, Tito, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pueden tomar asiento. Asiento. Gracias. Hermanos, antes de entrar al texto necesitamos recordar dónde estamos, ¿verdad? Pablo está escribiendo esta carta a Tito. Tito era un joven misionero a quien él mismo había formado en la fe y lo había dejado en la isla de Creta con una misión muy específica, hermanos, ¿ok? Era organizar a las iglesias que habían nacido allí en la isla y poner en orden lo que faltaba. Creta, es importante entender el contexto de esta isla. No era un contexto fácil en Creta. Creta era una isla conocida en todo el mundo antiguo por su inmoralidad, por su corrupción, por su deshonestidad. Y el propio Pablo cita a un poeta cretense en el capítulo 1, versículo 12, y dice, los cretenses siempre mentirosos, malabestias, glotones, ociosos. Así que Pablo añade a este comentario, este testimonio es verdadero. O sea que Pablo no está siendo simplemente condescendiente, está describiendo la realidad de la cultura de la isla de Creta y el contexto en que vivían las iglesias del Señor en ese momento. Así que era una cultura llena de mentiras, de exceso, de inmoralidad, una cultura que se parece mucho, hermanos, a la cultura de Salvador o en el año 2026. No estamos lejos de eso, ¿ok? Y en ese contexto, hermanos, Pablo le dice a Tito en el versículo 1, en el versículo 1 del capítulo 2, pero tú en medio de toda esta situación, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En ese contexto son esas palabras. Esa frase, hermanos, entonces es el marco de todo lo que viene después. Después de Tito capítulo 2, versículo 1, es lo que estamos viendo, hermanos, ¿ok? Así que, ¿qué es lo que vemos en el capítulo 2, hermanos? Que la sana doctrina no es simplemente un conjunto de verdades que debemos guardar en nuestra cabeza, ¿ok? Es un conjunto de verdades que se ven en la vida diaria y práctica de un ciudadano del reino de los cielos. Y es por eso que Pablo traza con mucha precisión el retrato de cómo deben vivir cada grupo de personas en la iglesia. Si nos fijamos en el capítulo 2, dice cómo deben vivir los ancianos de edad, cómo deben vivir las ancianas de edad, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes, los esclavos. Cada uno en su propio rol debe adornar el evangelio de la gracia de Dios con su conducta. Aquellos que han profesado ser cristianos, Tito, deben vivir como cristianos. Eso es lo que está diciéndole Pablo a Tito. Tito, no solo tienes que ir a Creta, quedarte ahí para predicar el evangelio. Tienes que quedarte ahí para enseñar cómo es la vida que es de acuerdo al que profesa fe en Cristo Jesús. Lo que está de acuerdo con la profesión. Entonces, hoy en esta mañana nos toca continuar con el retrato de la mujer excelente, ¿verdad? Y antes de leerlo, quiero, hermano, de la esposa excelente, perdón. Antes de leerlo, quiero que veamos un poco, hermanos, el retrato de la esposa excelente del mundo.
Para el mundo, ¿qué mujer es la esposa excelente? Hermanos, si la cultura de hoy pudiera describir a la esposa excelente, la imagen sería así más o menos como lo voy a describir. Sería una mujer autosuficiente, con 1 o 2 empleos fuera de casa, con una agenda tan saturada que necesitaría 1 o 2 trabajadoras, tendría sus propias cuentas bancarias, sus propios activos, sus propias metas, no rendiría cuentas a nadie, porque rendirle cuentas a alguien sería, según este mundo, una señal de debilidad y de baja autoestima. Defendería su espacio personal por encima de cualquier otra cosa. Y cualquier demanda sobre el espacio sería catalogado inmediatamente como control o abuso por parte del mundo. Esta mujer excelente del mundo priorizaría su carrera, acumularía títulos, exigiría paridad de autoridad en toda la vida, en la casa, en la iglesia, en las finanzas. Porque hermano, para este mundo la autoridad no se ejerce por diseño, sino se negocia por poder. Muy seguramente esta mujer, esta esposa excelente sería pastora y predicadora y rechazaría con indignación cualquier mención de sujeción voluntaria. Porque en el año 2026 esa palabra, hermanos, de sumisión ya no se pronuncia sin que alguien nos llame ridículo y anticuado al que lo diga. Su casa funcionaría según su propia agenda, no según las necesidades de su propia familia. Habría servicio doméstico para que el hogar no frene sus propias metas. Los niños estarían en guardería desde temprano con una pantalla de teléfono o una tableta al llegar a su casa, porque interrumpe el desarrollo profesional de su madre. Según este mundo, hermanos, una mujer no puede interrumpir su desarrollo profesional, porque eso es casi un crimen en este mundo. El esposo compartiría exactamente la mitad de cada tarea doméstica y tendría muy claro que las metas de ella son intocables. Ella tendría opiniones fuertes sobre todo, una voz que no pide permiso para ser oída, que exige ser escuchada y que se ofende cuando no lo es, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Lamentablemente, el mundo no solo aceptaría a esta clase de esposa, sino que se pondrían de pie y la aplaudirían. Le darían premios, le harían portadas de revista, la llamarían empoderada, realizada, una esposa inspiradora. Y a la mujer que eligiere un estilo de vida diferente, la mirarían con lástima o peor aún con desprecio. Hermanos, lamentablemente eso es lo que el mundo llama una esposa excelente en el año 2026. Pero nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, tenemos una palabra mucho más antigua y segura que cualquier tendencia cultural, hermanos. Más sabia que cualquier revista, más verdadera que cualquier aplauso. Y esa palabra, que es la palabra de Dios, hermanos, pinta un retrato completamente diferente de lo que es una esposa excelente. Y no es un retrato peor, no es un retrato limitado, pero sí es un retrato diferente, hermanos. Y si somos honestos, hermanos, en esta mañana tenemos que admitir que ese retrato bíblico, hermanos, que vamos a ver en esta mañana, nos incomoda precisamente porque vivimos en este mundo y este mundo nos ha formado más de lo que nosotros queremos reconocer, sobre todo las mujeres. Vamos a leer nuevamente capítulo 2, versículo 3 al 5 y vamos a dejar que la palabra de Dios ajuste nuestra cosmovisión. No las redes sociales, sino la palabra de Dios, hermano. Dice Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta,
no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hemos dividido este pasaje en dos secciones, recuerdan, ¿verdad, hermanos? Número 1, la primera sección es la mujer excelente de Dios, en el versículo 3. Y la segunda sección es la esposa excelente de Dios, versículo 4 al 5. Y en el sermón anterior vimos, hermanos, ¿recuerdan? La mujer excelente de Dios. Lo vimos hace 3 meses, ¿ok? Versículo número 3. Y en el versículo número 3, ¿qué vimos, hermanos? Para recordar un poco. Vimos 4 características de la conducta piadosa de toda mujer cristiana, sin distinción de estado civil. Son las marcas de toda mujer que dice haber creído en el Evangelio. Y primero vimos que la mujer excelente de Dios, en primer lugar, debe ser reverente en su porte. Vimos que tiene que ver con su forma de vestir y actuar, debe ser para honrar al Señor, para agradar al Señor, no para agradar a la moda del momento ni para mostrar su cuerpo. La ropa que usa es para cubrir su cuerpo, no para enseñar su cuerpo. ¿Ok? Vimos también que no debe ser calumniadora. ¿Ok? Eso quiere decir que esta mujer no debe acusar ni herir con sus palabras. Debe rechazar el chisme y la mentira como instrumento para destrucción de la reputación de otras hermanas y otros hermanos en la iglesia. La mujer excelente de Dios usa su lengua para edificar y no para destruir. ¿Ok? Número 3, vimos que no debe ser esclava de vicio o esclava de vino. ¿Ok? No sé, eso quiere decir que no debe someterse a las adicciones ni a hábitos pecaminosos que gobiernen su tiempo y sus afectos. Esa es la idea. Aunque el texto habla de vino o de mucho vino, la idea es que no debe ser dominada por cualquier vicio pecaminoso, sea redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, lo que sea. ¿Ok? Y lo cuarto que vimos es que la mujer excelente de Dios es maestra del bien. En contraste a todas estas cosas, ella enseña con su ejemplo y su palabra lo que es bueno y honesto a otras personas. Ella sirve en su casa y en la iglesia con intencionalidad, maestras del bien. Y es así como he llegado a la segunda parte de nuestro sermón, de esta sección, ¿verdad? Del capítulo 3 al 5. En el versículo 3 termina diciendo, hermanos, que las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres más jóvenes sobre cómo vivir según las cualidades que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Y aquí necesito, queridos hermanos, detenerme un poco porque hay una confusión muy importante que necesitamos corregir. Hermanos, la frase que las mujeres ancianas de edad enseñen, en Tito capítulo 2, versículo 4, no significa que las mujeres mayores deben predicar públicamente la palabra de Dios. Y para explicar esto, hermanos, usaré las palabras en griego, aunque yo no acostumbro, quien ha escuchado mis sermones, yo no acostumbro usar las palabras en griego, pero creo que para esta aclaración es apropiado hacerlo. ¿Ok? Hermanos, en esta frase que enseñen, Pablo no usa aquí la palabra didáscalo, que es el término griego para un maestro formal, alguien que predica y enseña doctrina con autoridad pública. Si Pablo hubiera querido decir eso, no hubiera escrito con estas palabras, pero no usa didáscalos, hermanos. En cambio, el Señor usa la palabra sofronizo, y esta es una palabra única en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento, aquí es la única vez que el Espíritu Santo usa, no casualmente, precisamente esta palabra. Y esta palabra es completamente diferente, hermanos, a didáscalo, ¿ok? Sofronizo significa guiar hacia la sensatez, orientar
con sabiduría práctica, formar el carácter en lo cotidiano, aplicar sabiduría. No es el púlpito, es la mesa de la cocina. No es una conferencia, es una conversación. No es predicar al pueblo, es caminar junto a otra mujer y mostrarle cómo vivir con sabiduría. Eso es lo que está diciendo el Señor en este pasaje. Quiero que imaginen dos escenas, hermanos. La primera escena, una mujer de pie frente a una congregación predicando un sermón doctrinal. Eso es didáscalos. Y en una segunda escena, una mujer, imagínense una mujer mayor tomando un café con una joven, diciéndole, mija, te voy a enseñar cómo amar a tu esposo, cómo criar a tus hijos, cómo manejar tu hogar en la fe. Eso es sofronizo. Hermanos, Pablo está mandando la segunda escena, no la primera escena en este pasaje. Y es importante aclarar que Pablo no está minimizando a la mujer en este pasaje, hermano. Al contrario, le está dando una de las responsabilidades más poderosas en la iglesia. La transmisión de sabiduría de vida de generación en generación. Hermanas, el púlpito puede inspirar por una hora, pero una mentora puede transformar una vida entera. Eso es lo que quiere el Señor en este pasaje. Esto es lo que Dios está diciendo aquí en este pasaje. Mujeres que sofronicen, que formen, que guíen, que caminen junto a las más jóvenes. No predicadoras, hermanas, sino mentoras. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dios no llamó aquí a la mujer a subir al púlpito. La llamó al igual a hacer algo igual de poderoso, discipular desde la vida. Otro punto importante es notar que enseñar, aquí está unido a la frase anterior, maestras del bien, del mismo versículo, ¿verdad? Del mismo pasaje. Son mujeres, o sea, ejemplares que aconsejan, animan y corrigen a otras hermanas con palabras y con el ejemplo de su vida. Maestros del bien. Recuerde que enseñen cosas buenas y honestas con su propia vida. O sea, hermanos, las mujeres maduras están llamadas a guiar a las más jóvenes hacia una cosmovisión bíblica de lo que significa ser la esposa excelente, no solo por conocimiento teológico adquirido a lo largo de su vida, sino porque viven personalmente eso. Porque, hermanas y hermanos, sería una contradicción y una locura que una mujer que no es ejemplo de esposa excelente reúna a otras para animarlas y aconsejarlas a cómo serlo, ¿verdad? Entonces, esta mujer que enseñe debe ser maestra del bien. No es cualquiera, ¿okay? Maestras del bien que enseñen. Su vida debe ser acompañada por medio de esta sabiduría aplicada. Primera en su vida para aplicarla a otros. Así que el contenido de nuestro sermón, hermanos, después de hacer esta aclaración, no es solo lo que las hermanas ancianas de edad deben enseñar a las más jóvenes, porque sí es un llamado principalmente a las de la tercera edad en esta iglesia. Pero no es simplemente para ellas esta instrucción, ¿ok? Sino es la forma de vida que Dios quiere para todas las esposas. Así que lo que vamos a ver a continuación, hermanos, no es solo para las mujeres jóvenes, no es solo, hermanos, para las jóvenes, sino para todas, y aún para las que no están casadas también. Las que no están casadas, las mujeres solteras de esta iglesia, pueden aprender desde ya cuál es la clase de esposa que Dios quiere que sean. Así que este sermón es para todos, ¿ok? Pasemos entonces, después de esta poquito larga introducción, vamos a pasar a nuestro primer punto, la esposa excelente de Dios. Nuestro segundo punto, perdón, el primer punto, hermanos, es la mujer excelente, que lo vimos en el sermón pasado. Ahorita en nuestro punto único es la esposa excelente, hermanos, ¿ok? Entonces dice el versículo, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En nuestro pasaje, hermanos, Pablo está trazando con precisión marcas de la esposa excelente.
Con ayuda del Señor las vamos a ver una por uno, siguiendo el orden del propio texto, hermanos, ¿ok? La primera cualidad es de una esposa excelente. ¿Saben cuáles, hermanas? Deben ser, no escucho, ¿deben ser qué, hermanas? Amorosas con sus esposos, deben amar a sus esposos. ¿Ven por dónde comienza el Espíritu Santo del Señor, verdad? No comienza y dice que tengan buenas para lavar trastes. No, no, no. Dice que deben amar a sus esposos. Porque ese es el principio básico, hermana. Si las esposas no aman a sus esposos, bíblicamente de nada sirve todo lo que hacen en su casa. Por eso el Señor, el Espíritu Santo, empieza con esta primer cualidad. La esposa excelente de Dios, hermanas, debe amar a sus esposos. Y esta palabra es muy interesante porque es una palabra que habla de amor para un uso exclusivo del amor que tiene una esposa hacia un esposo. No es cualquier amor, hermana, es un amor único, es un amor tierno, cariñoso, único para el esposo. O sea, es una palabra muy precisa en el griego. Es un amor sin condiciones, sin excepciones. Esto incluye, hermanos, a esposos cristianos o no cristianos. No sé si hay hermanas que tienen esposos que no conocen al Señor, pero este es un texto que se aplica, un amor que se aplica a cualquier esposo. No dice a los esposos que son cristianos, no, a sus esposos. Deben amar a sus esposos. Querida hermana, en primer lugar debes entender esto, hermana. Amar a tu esposo no es algo opcional. Amar a tu esposo bíblicamente, voy a hacer esa excepción, no es algo opcional, es un mandato de Dios. Así que no amar a tu esposo bíblicamente es pecar contra Dios y contra tu esposo. Y este amor, hermanas, debe manifestarse de maneras concretas y visibles. Si yo le pregunto a todas las hermanas, ¿ustedes aman a su esposo? Yo le pregunté eso a mi esposa antes de subir al púlpito, ahí sentada. Me dijo, sí, claro, amor, yo la amo. Bueno, la respuesta no es tan fácil, ¿verdad? No es si usted puede decir que ama a su esposo. Puede demostrar con su vida que ama a su esposo. Es diferente, ¿verdad? Es fácil decir que amamos, pero nuestra vida es la que demuestra si amamos de verdad a nuestro esposo. Si ustedes aman de verdad a su esposo, hermano. Y eso es lo que quiero mostrarles, hermanas. El amor se manifiesta de maneras concretas y visibles en su vida. Y en primer lugar, ¿cómo puedes saber tú, hermana, que amas a tu esposo? En primer lugar, una mujer que ama a su esposo bíblicamente es una mujer que lo respeta. Es una mujer que que se siente profundamente, los esposos, hermanas, se sienten profundamente amados cuando nos respetan nuestras esposas. ¿Sí o no, hermano? ¿Se sientan amados cuando hay respeto? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Ok? Eso es algo muy importante. Así que el respeto se ve en tus palabras, hermanas, hacia tu esposo, en tus gestos, en tus decisiones, en hablarle con amabilidad, incluso cuando no estás de acuerdo con él. Es valorar sus esfuerzos, es confiar en su liderazgo, es evitar la crítica de él, el sarcasmo y la comparación. Número 2, otra forma de amar prácticamente a tu esposo bíblicamente es honrándolo. Honrar a tu esposo es proteger su reputación, hablar bien de él en público y en privado y mostrarle admiración genuina. Sobre todo, obviamente, estoy hablando de un hombre cristiano. También, hermanos, es esforzándose por complacerlo. Es la forma en que una mujer puede decir que ama verdaderamente a su esposo. No solo lo que te pide, sino lo que sabes que le alegra su propio corazón. Gestos de ternura, interés por sus proyectos, palabras de afirmación y una actitud de entrega amorosa. Pero también solidarizándose en sus aflicciones. Una esposa que ama está con él en los momentos de dolor, de frustración, de incertidumbre. Lo escucha con empatía, ora por él, lo acompaña en silencio si lo necesita. Pero en último punto, y muy importante, hermanos, una esposa que ama a su esposo, bíblicamente es una que tiene cuidado, que ha cuidado la intimidad conyugal.
Querida hermana, este es un punto muy, pero muy importante. La intimidad, hermana, sexual en el matrimonio es el lenguaje del amor. No solo el mundo lo piensa así, pero la Biblia lo enseña así, hermano. Es la entrega mutua diseñada por Dios, donde ambos se sienten deseados, seguros y valorados. Es un sello de esa entrega que Dios ha bendecido, hermano. No puedes, querida hermana, decir que amas a tu esposo y no estás teniendo una vida activa íntimamente con él. Eso es mentira, estás mintiendo. Tú no amas a tu esposo. Si siempre tienes excusas, aunque muchas veces son reales, puedes estar cubriendo una falta de amor hacia él en realidad. Un matrimonio que no vive una vida íntima, saludable, continua y armoniosa está en grave peligro y está rompiendo el mandato de amarse mutuamente también. Pero aquí viene algo que me duele decirlo, la verdad, hermana, pero tengo que hacerlo. Muchas de ustedes, queridas hermanas, demuestran amar más a otros miembros de la iglesia que a su propio esposo. Muchas mujeres tratan mejor, con más respeto y honra al pastor y a otros hombres que al hombre con quien se casaron. Le hablan con más respeto a otros que al esposo con quien comparten la cama. Eso es hipocresía pura, queridas hermanas. Querida hermana, quiero exhortarte a que tu mayor atención, hermana, mayor deseo y afecto después del Señor debe ser para tu esposo, sea quien sea. Permítanme hacerles una pregunta que les va a incomodar, hermana. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste te amo a tu esposo acompañado de un abrazo y un beso genuino? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo así? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un gesto cariñoso hacia él antes que él te lo pidiera? ¿Cuándo fue la última vez que le complaciste con su comida favorita sin que él te lo pidiera? Hermana, un gesto tan simple demuestra dónde están tus deseos hacia él y el amor hacia él. Cosas tan pequeñas como eso demuestran mucho del corazón de una mujer. Y no me vengas con excusas sobre tu carácter y tu forma de ser. Hermano, es que yo soy fría. A mí no me criaron que tengo que mostrar el amor así, hermano. Yo no puedo demostrar el amor con cariño. Hermana, Dios te salvó. Si Dios te salvó, también te ha cambiado. Si no te ha cambiado, no te ha salvado. Esa es la promesa del Evangelio. Eso es lo que hemos hablado en Tito 2, capítulo 1 en adelante. Aquel que dice creer en el Evangelio debe vivir de acuerdo al Evangelio. Tú no puedes decir que tú eres fría, desamorada, malhumorada y cualquier cosa negativa frente a tu esposo porque esa es tu forma de ser. No, eso es pecado, hermana. Y si no te arrepientes de él, muy posiblemente no seas cristiano. Cristo, el mayor ejemplo es que Cristo amó a su iglesia siendo ella su enemiga, sin recibir nada a cambio, hermanas, sin merecer respuesta. Ese amor no fue un sentimiento, fue una decisión de entrega. Y ese mismo amor es que el Espíritu Santo puede producir en ti, querida hermana, si tú te humillas delante del Señor y tienes un corazón regenerado y un deseo de obedecerlo y aplicarlo a tu vida. Tampoco uses las imperfecciones de tu esposo para cubrir tu falta de amor y justificación, hermana. Tú no eres mejor que tu esposo. Y aún así Dios te ama incondicionalmente cada día de tu vida. Así que no puedes decir, es que él aquí, es que él aquí. No. Dios no hace eso contigo. Cristo no hace eso contigo. Tú debes amar a tu esposo como Cristo ama a la iglesia también. Si no amas así a tu esposo, querida hermana, no es porque por quién es él. Entonces, esta es la excusa, ¿verdad? No es porque quién es él, es que yo no lo puedo amar así, hermano. No. Tú no amas a tu esposo, no es por quién es él, es por tu pecado que abrigas en tu corazón. Por el egoísmo, por la amargura, por el orgullo, por la falta de contentamiento que tienes, hermano.
Hermana, quiero que examines tu corazón en este momento. Es un momento muy serio, hermana. Porque esto no es algo opcional. Tú debes amar a tu esposo. Si no lo estás amando de estas maneras prácticas, tú estás viviendo en pecado. Entonces, si tu amor no es incondicional, sacrificial, voluntario, piadoso y cariñoso, hoy es el día para arrepentirse y buscar en Cristo Jesús la gracia para poder pedirle perdón a tu esposo y decirle, perdón, amor, por no amarte de la manera que la Biblia enseña. Ahí empieza el arrepentimiento con humillarse y buscar el perdón de tu propia familia. Tú debes decirle a tu esposo, oye, al final del culto, si es tu vida, amor, desde hoy quiero amarte cariñosamente. Y haré todo lo posible para demostrártelo. No solo con mis palabras, sino con mi vida, con mi conducta, con mi servicio, con mi conducta cálida y amorosa. Esa es la idea, hermano, de amar a su esposo. Es un cariño excepcional. Es un desborde de amabilidad hacia él. Y podemos arrepentirnos. Ustedes pueden arrepentirse, hermanas. ¿Saben por qué? Porque es posible porque Cristo pagó por eso en la cruz del Calvario. Cristo pagó por esa falta de amor que tú tienes a tu esposo. Ese cambio es posible por el Espíritu Santo que vive en ti, hermano. Así que quiero animarte, hermana. Pero vamos a pasar rápidamente a la segunda cualidad. Dice que debe ser amorosa con sus hijos, ¿ok? Ok. El amor, hermanos, hermanas, que vimos en la primera cualidad no puede encerrarse únicamente en la relación conyugal, ¿ok? Debe desbordarse ahora hacia los hijos, ¿ok? Pero fíjense que Pablo usa una palabra diferente para este amor. Cuando dice amor a los esposos, usa una palabra. Cuando usa amor hacia los hijos, usa una palabra diferente. No es el mismo tipo de amor, esa es la idea. El amor a los hijos es un amor bíblico único para sus hijos. No es que la esposa debe amar a sus hijos como ama a su esposo, no. El amor hacia su esposo es el único, es excepcional, es sobre sus hijos. Una esposa debe amar a su esposo antes que a sus hijos. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Deben amar a sus hijos, pero no como aman a sus esposos. Es un amor diferente. Y necesito corregir algo aquí en este punto, en nuestros propios días, hermanas. Hermanas, una madre que verdaderamente ama a sus hijos, según las Escrituras, no es aquella que vive para complacerlos en primer lugar. ¿Ok? Una madre que dice amar a sus hijos no es una madre que vive para complacerlos, sino aquella que vive para formarlos según el corazón de Dios. Su responsabilidad principal no es hacer felices temporalmente a sus hijos, sino prepararlos para la eternidad. Eso es el amor de una madre. Me gustaría animarlas a pensar, hermanas, en primer lugar, en base a esta idea, porque hay malas ideas de lo que es amor. Yo nací escuchando que personas aman a sus hijos de estas maneras, porque viven de esto que yo les voy a decir ahorita, hermanas, y deben sacar eso de su mente. Lo que no es amor bíblico hacia los hijos. Número uno, no es un amor bíblico el complacer todos sus caprichos. No es comprarles todo lo que ellos quieren. No es consentirlos al punto de permitirles el pecado. Proverbios 29:15 dice, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Tampoco no es castigarlos con enojo y cólera por el orgullo de qué dirán. Muchas madres castigan solo para hacer un espectáculo a sus hijos. Eso no es disciplina bíblica ni manifiestan el amor verdadero. Tampoco es abandonar a sus hijos en una guardería mientras tú te dedicas a cuidar el trabajo de otros en el lugar de cuidar a los tuyos propios. Tampoco eso es amor bíblico. No es sobornarlos para que te obedezcan. Tampoco, hermanas, ser una madre alcahueta no es ser una madre amorosa. El mundo piensa esto. Una madre que es alcahueta es la que ama a sus hijos. Y se llenan la boca diciendo, yo tengo 5 hijos y a cada uno yo le hacía una comida diferente.
Ellos piensan que ser alcahueta es ser amorosa, pero eso es pecado, no es amor, es orgullo. Eso es una madre a quien le importa más ganar el corazón de sus hijos siguiendo sus caprichos que tratar con el carácter de sus propios hijos por su bien. Pero miremos ahora entonces qué es realmente, esa sí es amor bíblico a sus hijos. Bueno, el amor bíblico de una madre hacia sus hijos es aquel que prioriza la formación espiritual. Entiende que su mayor responsabilidad es instruir diligentemente a sus hijos por la palabra de Dios, como nos enseña la palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. También es una madre que disciplina con amor y propósito y no con ira, ¿ok? Disciplina con amor y propósito y no con ira. La corrección bíblica se aplica con amor, no por desahogo. La Biblia habla de la vara como símbolo de corrección firme y deliberada, pero no habla de golpes dados con ira y tampoco con lo primero que encuentren en la mano. Querida hermana, si quieres mostrar que amas a tus hijos, corrígelos con la palabra de Dios. Enseña, porque no hacerlo es el peor mal que puedes hacerles a tus hijos. Debes corregirlos con lo que la Biblia enseña, con la vara, no con la chancleta, no con la olla, no. No es pegándole cojorrones, jalándole la oreja, no, hermana. Proverbios 13:24 dice, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de él. Proverbios 29:15 al 17, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Disciplina a tu hijo y te dará descanso, dice el Señor, y dará alegría a tu alma. La disciplina, para que sea amorosa, debe ser constante, hermanas. Muchas madres solo dicen, ya vas a ver cuando lleguemos a la casa. Y nunca pasa nada, ¿verdad? Solo es para que lo escuchen las personas que están alrededor, no que van a castigarlo. Hermana, el momento de corregir es cuando la desobediencia ocurre. Eso nos enseña la Biblia. Con prudencia y sabiduría, pero sin posponerlo. La constancia en la corrección es una de las formas más grandes de amor materno. Escúchalo bien. La constancia en la corrección es una de las formas más grandes de amor materno. Pero también es una madre que ama a su hijo, intercede sin cesar en oración por su hijo, como lo hizo Ana, ¿verdad? Pero también una madre que ama a su hijo es un ejemplo de piedad para ellos también. Sus hijos van a aprender más de cómo vive su madre de lo que escuchan de su madre. Forma el carácter, no solo modifica comportamientos, como hemos visto hoy, cambios profundos. Ella quiere que él pueda llegar al corazón del problema, no a cambios externos nada más. Hermana, y solamente un último consejo, hermanas, como hijo también que fui. Nunca, nunca traten a sus hijos con palabras denigrantes. No les digan tontos, no les digan burros, no les digan buenos para nada, no les digan que no sirven para nada. Queridas hermanas, esas palabras destrozan el alma de un niño. Trátenlos con bondad, con dulzura, con mansedumbre, con tolerancia, con paciencia y sobre todo, como dice el texto, con un amor especial para ellos, con amor profundo. La cualidad número 3, hermano. Pasemos ahora a la cualidad número 3. Dice que de la mujer, la esposa excelente debe ser una esposa prudente. El amor genuino, hermanos, hermanas, al esposo y a los hijos que vimos en las cualidades anteriores, requiere algo que no puede improvisarse. ¿Ok? O sea, para yo amar de esta manera, yo necesito no improvisar en mi vida. La esposa, ¿verdad? Requiere sabiduría práctica. Por eso Pablo pasa ahora a la tercera cualidad. La esposa excelente debe ser prudente, correcto. Y la palabra griega aquí, hermanos, para prudente tiene la idea de sensata, con dominio propio. Y esta cualidad es tan importante para Dios que no la reserva solo para las mujeres, hermanos. Miren qué interesante en esta carta de Pablo a Tito. La usa, la manda también, la encontramos, hermanas, en Tito 1:7 como requisito para los pastores. En Tito 2:2 lo requiere para los ancianos de edad.
en Tito 2:12 la exige para todos los creyentes. Si Dios, hermanos, la requiere de todo el pueblo de Dios, ¿cuánto más debe brillar en la vida de la esposa excelente? Amén. La esposa excelente tiene dominio propio, su vida no está controlada por sus sentimientos y emociones, esa es la idea, hermano. No se deja llevar por los impulsos, no actúa a la ligereza. Es una mujer que reflexiona, que ora antes de actuar, que piensa qué va a hacer, cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer. Eso es una mujer prudente. En una frase, hermanas, pueden exponer esto. Una mujer prudente es aquella que piensa qué va a hacer, cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer. Una mujer que busca sabiduría que viene de lo alto. Proverbios 31:26 habla sobre la mujer que abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Eso es una mujer prudente. Cuarta cualidad, dice que debe ser casta, debe ser casta. Hermanas, la prudencia del corazón y de la boca que vimos en la cualidad anterior debe extenderse también al cuerpo. ¿Ok? Por eso Pablo añade la cuarta cualidad, y la esposa excelente de Dios debe ser una mujer casta. La palabra griega, hermanos, para esta palabra significa pura. Estamos hablando de una mujer pura, o sea, pero aquí es muy importante. Habla de una pureza moral y especialmente por su fidelidad sexual hacia su esposo. No es pura que de pensamiento, es una mujer que solo piensa en cosas santas, no, hermano. Aquí la palabra que debe ser pura debe ser una persona que es una mujer que tiene una pureza moral, especialmente en el área de la fidelidad sexual, ¿ok? Hacia su propio esposo. Muchas esposas piensan en la infidelidad solo como llegar al acto sexual con alguien que no es su esposo, ¿sí o no? Pero, hermanas, la castidad, porque esa es otra palabra que se usa también, comienza mucho antes, comienza en el corazón y en los pensamientos. Permítame hacerte algunas preguntas directas, hermanas, porque esto es un punto muy importante, que muchos pasamos por alto. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería estar casado con el esposo de otra mujer? ¿Has dado rienda suelta a fantasías al ver el Instagram y el Facebook? ¿Te detienes en las redes sociales cuando ves un hombre físicamente más atractivo que tu esposo? Querida hermana, si la respuesta es sí a algunas de estas preguntas, quiero decirte que no eres una mujer casta. Jesús fue claro en Mateo capítulo 5:28, cuando dijo que quien mira con codicia ya adulteró en su corazón. Y ese es el principio igual que se usa para ustedes, hermanos. Romanos 13:13 al 14 dice, andemos decentemente como de día, no en promiscuidad sexual y lujurias. Vístanse del Señor y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Efesios 5:3 dice, pero que la inmoralidad y toda impureza ni siquiera se menciona entre ustedes, como corresponde a mujeres santas. Aplicándola a ustedes, hermanos. Hermanas, hay tres puentes que llevan a la infidelidad, a no ser castas. Número uno, es permitir que la mente piense en otros hombres de forma que debería reservar exclusivamente para tu esposo. Número uno, mira dónde comienza. Permitir que la mente piense en otros hombres de forma que debería reservar exclusivamente para tu esposo. Número dos, el descontento es el segundo puente. Cuando dejas de valorar a quien Dios te dio y comienzas a compararlo con otros hombres. Ese es el segundo puente para la infidelidad. Y el tercero es la amargura que no se resuelve, que no se ha resuelto en tu corazón. El rencor que no has perdonado de tu esposo y que lamentablemente puede corroer el amor que tienes hacia él. Debes buscar la reconciliación y el perdón genuino. El Evangelio, hermanas, para todos estos tres puentes es el mismo. Es la gracia que perdonó tu pecado pasado, es la gracia que nos ayuda a vivir les ayuda a vivir de una manera casta y pura, hermana, para el Señor. Amada hermana, sé una mujer que tiene ojos solamente para tu esposo, es el llamado de esta mañana.
Sé una mujer que tiene pensamientos puros solamente para tu esposo. Que lleva todo, y la solución es Cristo, porque Él lleva todo pensamiento impuro cautivo a la obediencia a Él. Debes acudir a Cristo Jesús y entrégale esta carga al Señor también. Pasemos a la quinta cualidad, hermano. Estábamos a tiempo límite. Dice ser cuidadosa de su casa. Esta es la quinta cualidad de una esposa excelente. No lo dijo Yair, hermano. Lo dijo el Señor Jesucristo. Debe ser cuidadosa de su casa. Y miren qué interesante. La pureza que debe caracterizar el corazón de su esposa excelente tiene un escenario principal donde debe ejercerse, hermano, y es en el hogar. Y por eso Pablo señala ahora en esta quinta cualidad, hermanos, la esposa excelente debe ser cuidadosa de su casa. Hermano, ¿qué significa cuidadosa de su casa? ¿Significa que yo tengo que pagar la luz, el agua, compartir los gastos con mi esposo? ¿Qué es eso de cuidadosa de su casa? Bueno, el original nos va a ayudar, hermano. La palabra griega, hermanos, para que el Señor usa en este versículo, significa literalmente ama de casa. O sea, el Señor está diciendo que la esposa excelente de Dios es una ama de casa. Espero que ninguna se ofendió, ¿verdad? Cuando dije eso. Eso dice el Señor. ¿Y qué significa ama de casa? Bueno, significa que está ocupada en la casa, que trabaja en su casa. Esa es la idea. Y esto no es una sugerencia, hermanas. No es una de tantas opciones de las cuales tú puedes escoger para ser la esposa excelente de Dios. No. Dios dice, hermana, que el trabajo principal de la esposa excelente es trabajar para su hogar y su familia. No lo digo yo, lo dice el Señor, hermana. El trabajo principal de la esposa excelente es trabajar para su hogar y para su familia. Hermano, yo recuerdo cuando era niño, hermano. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo salía con mi mamá al banco a hacer algún trámite. Y en el banco normalmente le preguntaban si iba a abrir una cuenta, o mi mamá ha recibido muchas remesas y cosas así. Pues siempre le preguntaban, ¿y usted a qué se dedica, doña Ana? Le decía. Ella decía con mucho orgullo, hermano, yo soy ama de casa. Eso era común hace 30 años, hermano. Escuchar a una mujer decir, yo soy ama de casa, con orgullo y sin vergüenza, era muy natural hace 30, 40 años. Ahora es la cosa más rara en el mundo. Escuchar a una esposa decir sin vergüenza que se dedica a cuidar su hogar es la cosa más aborrecible para una mujer. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque esta es una de las áreas que más ha atacado el feminismo y la cultura de este siglo malo. Y por consiguiente, la más difícil de obedecer para las esposas aún cristianas el día de hoy. Las esposas cristianas no están exentas de haber contaminado su mente con la porquería del mundo. Hermanas, quiero hacerte una pregunta. ¿Para qué te casaste? ¿Para qué le pediste un hogar al Señor? Contesta en tu corazón. ¿Para qué le pedías al Señor un esposo? ¿Para qué le pedías al Señor hijos? Contesta en tu corazón. Hermana, ¿le pedías todas estas cosas para abandonarlos y solo tenerlos como un adorno social? Hermana, querida hermana de gracia y verdad, quiero decirte algo. Si Dios te dio un hogar y un esposo, es para que trabajes para cuidarlo. Si Dios te dio el gran privilegio de tener hijos, es para que trabajes en formarlos y amarlos. Si Dios te dio un hogar, es para que lo edifiques con tus manos y con tu corazón. Mira lo que dice Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No dice que la mujer sabia edifica la empresa de otros mientras descuida su propia empresa. No dice así, ¿verdad? La mujer sabia edifica a los hijos de otros.
Porque hay mujeres que cuidan hijos de otros y no están cuidando sus propios hijos. La Biblia dice que la mujer sabia, la esposa excelente de Dios, es la arquitecta de su hogar. Esa es la idea. Y lo convierte en un lugar donde su esposo y sus hijos quieren llegar. Pero hay esposas que cuando están en casas, más bien su esposo no quiere llegar a la casa. Porque en vez de haber más paz con su esposa, hay más problemas. Y sus hijos se encierran en sus cuartos con sus tabletas y sus juegos porque no quieren escuchar los gritos, los regaños y todo el relajo que se tienen en la casa. Querida hermana, si Dios te ha dado una familia, el mejor trabajo que puedes tener en todo el universo es ser ama de casa. No escuché ningún amén, hermano. Hermana, voy a volver a repetirlo. Dice el Señor que el mejor trabajo que puedes tener en todo el universo es que debes ser ama de casa. Amén, sí, amén. Es palabra de Dios, hermana. No te avergüences de decirlo, hermana. No te avergüences. Ser ama de casa es el trabajo más aborrecido de este mundo, pero es el más digno para una esposa excelente de Dios. Y eso es lo que más te debe importar, querida hermana. Ahora pasemos a la cualidad número 6. Dice que debe ser buena. El servicio en el hogar, hermanos, necesita un carácter bondadoso. Esa es la idea. Y por eso Pablo añade esta sexta cualidad. La esposa excelente debe ser buena. La palabra griega que se usa aquí, hermanos, tiene la idea de ser bondadosa, con cualidades positivas y deseables por todas las personas que la rodean. La esposa excelente debe ser, hermanos, entonces, amable, amistosa, simpática, comprensiva, especialmente a su propia familia, pero también con sus hermanos en la iglesia e incluso con personas que no la tratan bien. Hermanas, pero es triste, hermanas. ¿Saben qué es triste? Que cuando hay que servir a otras personas o a hermanos, el trabajo que causa ser buena con otros ha llevado a muchas esposas a pasar de ser buenas a ser malas, egoístas, enfocadas en ellas mismas y en su bienestar, en su descanso, en su vida y planes. ¿Saben por qué, hermana? Porque para ser una esposa buena, debe ser alguien que se niega a sí mismo para hacer el bien a otro. Tú no puedes ser buena si te amas a ti, amas tu descanso, amas tus planes, amas tu entorno. Es imposible. Para ser buena debes negarte a ti mismo, porque debes servir a otros antes que a ti. Efesios 4:32 dice, sean bondadosos unos con otros. ¿Saben por qué ser buena es tan importante, hermanas? Y el Señor lo pone en esta cualidad para una esposa excelente. Porque ser buena es ser semejante a Dios. Se han fijado que muchas personas dicen, las madres reflejan mucho al amor de Dios, ¿verdad? El mundo ha hecho esa figura, pero en realidad, hermana, tú debes ser buena porque debes ser semejante a Dios, nuestro Padre Celestial. Él es bueno para con justos e injustos. Es bueno con los que le aman y con los que lo rechazan. Si el Evangelio ha transformado tu corazón, esa misma bondad debe fluir de ti hacia los que menos la merecen, empezando con tu propia casa. Posiblemente no tengas el mejor esposo, no tengas los mejores hijos, pero debes ser buena con ellos. Debes amar a la visita, a las personas, a los hermanos de la iglesia, a todas las personas. Para eso debes negarte a ti mismo. La cualidad 7, rápidamente, hermanos, para finalizar. Y la última cualidad, hemos llegado, hermanos, a la séptima y última cualidad de la esposa excelente. Y es la que más le gusta a las mujeres, ¿verdad? No, no le gusta. ¿Cuál es la última cualidad de una esposa excelente, hermanas? Ok, no escuché bien. ¿Cuál es la última cualidad? Excelente, hermanas. Entonces, este es un punto muy importante. ¿Qué significa eso, hermanas? De ser sujetas a su marido. ¿Qué significa ser sujetas a su marido? La palabra griega que se usa aquí indica que la esposa debe someterse
bajo la autoridad de su esposo. Eso significa ser sujeta a su marido. Es una mujer que se somete bajo la autoridad de su esposo. Significa vivir sujeta a él en todo. El léxico, hermanos, de sentido bíblico dice que ser sumisa es estar inclinada o dispuesta a someterse a las órdenes, a los deseos de otros y mostrar dicha inclinación con ellos. En Efesios, recuerden lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 22 al 14. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Querida hermana, quiero animarte a cambiar tu mente. Espero que ya la tengan cambiada, la verdad, y que muchas de aquí no sea algo raro lo que están escuchando. Pero quiero decirte algo. No hay nada más hermoso en una esposa que sea conocida por ser sujeta a su esposo. No hay nada más hermoso que adorne a una mujer en este mundo, delante del Señor y de su pueblo, que una mujer que es sujeta a su esposo, que no es rebelde, que no se manda sola, que no toma decisiones importantes sin consultarle a él. Querida hermana, necesito que entiendan algo fundamental que ha sido malentendido por nuestra cultura. Y aquí es importante hacer porque muchos van a decir, ¿cómo es esto, hermano? ¿Cómo es todo? Bueno, ¿qué significa? ¿Cómo son las implicaciones de la sujeción? Voy a decirles esto, hermano. La palabra someterse no es una mala palabra. Quiero que lo anoten ahí. Someterme a mi esposo no es una mala palabra. Eso es lo primero que debes entender. Esto no es algo malo, hermana. Es algo bueno. Es la cosa más buena que una esposa puede hacer delante de Dios y de los hombres. Someterse a su esposo. La sumisión no es un reflejo de inferioridad. Ser sujeta no significa que eres inferior. No significa que eres débil. No es sinónimo de debilidad. Y el argumento más poderoso para demostrarlo, hermanos, lo que yo te estoy diciendo no viene de la psicología ni de la sociología, viene de la Trinidad misma, de nuestro Dios Todopoderoso. Miren el ejemplo perfecto que tenemos en Cristo. El Hijo se sometió constantemente y voluntariamente a la voluntad ¿de quién? Del Padre. Juan 5:30, no tengo tiempo, vayan anotando los versículos porque ya no tengo tiempo. También Lucas 22:42, dijo, Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por sí mismo, sino la voluntad del que me envió. Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Significa esto que Cristo era inferior al Padre, hermanos? No, ¿verdad? Pero ¿por qué tú piensas que eres inferior a tu esposo cuando te quieres someter? Porque no puedes negar que sientes eso, hermano. Es porque no te has sometido al Señor Jesucristo en primer lugar. Porque mira lo que dice esto, hermana. El Hijo es coeterno, consubstancial y coigual con el Padre en esencia, poder y gloria. Eso lo dice Juan 1:1, lo declara. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Filipenses 2:6 dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La sumisión de Cristo al Padre fue funcional y no ontológica, hermano. Tenía que ver con los roles dentro del plan de redención, no con valor o esencia. Dentro de la Trinidad existe lo que llamamos, hermanos, tal vez un término que algunos no conocen, pero se llama subordinación económica. Una diferencia, lo que quiere decir que hay una diferencia en su función y rol, pero no en esencia ni en dignidad. Solamente en función y su rol, no en esencia ni dignidad. De la misma manera, querida hermana, de gracia y verdad, cuando Dios te dice que debes someterte a tu marido, no está declarando que eres inferior de valor, hermana, dignidad o capacidad. Lo que Dios está estableciendo es un orden funcional, una estructura de autoridad que refleja la gloria de la Trinidad y que produce armonía y bendición en el hogar. Es un diseño sabio del Creador que conoce perfectamente cómo funcionan mejor las relaciones humanas.
lo mejor que una esposa puede hacer es someterse a su esposo. Y no es que mi esposa es la mejor esposa, ¿verdad?, del mundo, pero ella siempre dice que da gracias al Señor por seguir a su esposo. Yo no quiero ser hombre. Ella entiende que hay un rol que debe tener y yo tengo un rol. Y ella sabe la responsabilidad que yo tengo como hombre, como cabeza. Y ella, gracias al Señor, da gracias al Señor por ser esposa y por someterse a mí. Es un alivio para una esposa hacer eso, cuando tiene un corazón cambiado, hermano. O sea, es un alivio y una gran bendición para una esposa decir, yo me voy a someter porque recuerden que este es un punto que dije, la sumisión es algo voluntario del corazón, ahí comienza. Porque hay muchas mujeres que le dicen sí al marido, pero lo están matando en su corazón. Eso no es sumisión, hermana. La sumisión comienza en el corazón, amando de una manera increíble a su esposo, valorándolo, hermanas. Querida hermana, esta sumisión es lejos de ser esclavitud, es en realidad libertad. Escuchen bien, la sumisión bíblica, hermanas, lejos de ser una esclavitud, es en realidad libertad, la libertad que funciona según el diseño perfecto de Dios. Y también un testimonio, hermanos. Cuando el mundo ve a una esposa cristiana vivir voluntariamente, sujeta a su esposo con gozo y dignidad, el mundo no puede explicar eso. No lo puede explicar. Porque va incompletamente en contra de la corriente de este mundo, hermano. Y esa resistencia contracultural que debes tener, hermana, es exactamente lo que Pablo está buscando en las iglesias de Creta. Una conducta que no se puede explicar sin el Evangelio, hermana. Hermana, conclusión. Hemos llegado al final de este sermón, por la gracia del Señor. Hemos visto hoy el retrato más hermoso, pero más contracultural posible que exista en este año 2026. La esposa excelente de Dios. La esposa excelente de Dios no es una mujer pequeña, no es una mujer limitada, es una mujer grande a los ojos de Dios. Una mujer que ama a su esposo, a sus hijos, que vive con prudencia, cuida su pureza, edifica su hogar, actúa con bondad y vive voluntariamente sujeta a su marido. Eso es, hermana, la esposa excelente de Dios. Hermanas, aplicaciones, voy a leerlas rápidamente. Número 1, querida hermana, ¿cómo vamos a aplicar este sermón a tu propia vida? Número 1, hermana, adora al Señor por haberte dado un hogar donde poder servir y glorificar. Hermanas, Dios te ha dado más de lo que mereces. Te dio lo que no merecías a tu hijo, pero a su Hijo eterno, al Señor Jesucristo. Pero también te ha dado una familia mejor que mereces, hermana. Te ha dado un esposo mejor que mereces, hermana. Te ha dado hijos mejor que mereces, hermana. Todo lo que Dios te ha dado en tu hogar es por pura gracia. No sigas dando por sentado esta bendición. Toma un tiempo para agradecer al Señor por la familia que Dios te ha dado, por el esposo que Dios te ha dado. Segunda aplicación, anhela con gozo ser la esposa excelente de Dios y aborrece el modelo que el mundo te está proponiendo cada día en las redes sociales. Deja de vivir frustrada, hermana, intentando ser dos cosas a la vez. Gózate en este llamado. Afirma el diseño de Dios con alegría. No te avergüences en el rol que Dios te ha dado. Instagram, Facebook, TikTok están mintiéndote sobre lo que significa ser la mujer excelente de Dios y la esposa excelente de Dios. Abraza con gozo el modelo que Dios te ha dado, hermana. Querida hermana, quiero desafiarte en este día. ¿Cuántas hermanas de gracia y verdad están dispuestas a ser la esposa de Tito II? Levanten la mano. ¿Cuántas están dispuestas, hermanas? ¿Cuántas están dispuestas, hermanas, a seguir a Cristo siendo la esposa de Tito II? Hermanas de gracia y verdad, ser la esposa excelente de Dios, mi deseo, hermana, es que sea tu ambición más grande en esta vida. Que esa sea tu oración más frecuente cada mañana. Que esa sea la razón por la que te levantas cada mañana. Ser la esposa excelente de Dios. Tercera aplicación, aplica con diligencia para vivir estas cualidades. O sea, ora, trabaja y persevera. No, esto no va a ser de la noche a la mañana, hermana. Lo primero que debes hacer, hermana, es entender que vivir como la esposa excelente no es imposible. Si tú eres cristiana, no es imposible, pero sí es imposible en tus propias fuerzas.
Necesitas la gracia de Dios y debes depender completamente de Jesucristo. Pero también debes esforzarte al mismo tiempo. No es que te va a caer del cielo estas cualidades, ¿verdad? Esta semana quiero desafiarte, hermana, que te sientes y le preguntes a tu esposo, ¿en cuáles de las 7 cualidades que estudiamos necesito mejorar, amor? Quiero desafiarte, hermana. Quiero desafiarte, hermana. Escucha lo que te digo y trabaja diligente en esas áreas. Escucha lo que diga tu esposo y trabaja diligente en esas áreas. Si es posible, busca ayuda pastoral. Estoy seguro que el pastor Javier tendrá buenos libros y consejos para ayudarte a mejorar y ser la esposa excelente de Dios. Y cuarto, adopta el ejemplo de Cristo. Sujétate a tu esposo con humildad y con gozo, hermana. Hermana, sumisa, y esto es algo importante, sumisa no es una mala palabra, hermana, recuerda, no es una mala palabra, es un término hermoso y necesario. Igual que Jesucristo no fue inferior al Padre, al someterse a su voluntad, ser sujeta a tu esposo, no te denigra, ni te hace menor que tu esposo. En realidad, la sujeción resalta la belleza de ser la esposa excelente de Dios delante de Él. Última aplicación, me imagino que en este lugar hay mujeres que no son cristianas, que todo lo que han escuchado les ha parecido estúpido y absurdo, la mayoría. Bueno, y tienes mucha razón, porque nada de lo que yo he dicho puede hacerse fuera de Cristo. Si tú no eres cristiana, no puedes ser la esposa excelente de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes vivir de acuerdo a estas cualidades. Por más que lo intentes toda tu vida, no lo vas a hacer. Es imposible. No puedes ser la esposa que Dios diseñó con el corazón que tienes ahora mismo, sin haber nacido de nuevo. Jesucristo es la única razón y solución que puede transformar tu corazón. Si estás aquí y no conoces al Señor, debes primero, antes de querer ser la esposa excelente, debes primero venir a Él en arrepentimiento y fe. Debes entregar tu vida a Cristo. Debes someterte primeramente a Cristo para someterte después a tu marido. No es primero a tu marido y después a Cristo. Debes venir a Cristo en arrepentimiento. Solo a través de Cristo Jesús y en el nuevo nacimiento puedes tener el poder espiritual para ser la mujer y la esposa que Dios quiere que tú seas. La esposa excelente de Dios. Oremos.